Cobertura especial. 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. A 50 años de que México fue sede de la primera Conferencia Mundial de la Mujer, el pasado 12 de agosto de 2025, el Centro Cultural Tlatelolco abrió sus puertas nuevamente para recibir, en esta ocasión, a la 16ª Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y ONU Mujeres, cuyo tema central fue la sociedad del cuidado y la equidad de género. A través de los diversos foros, mujeres de la región resaltaron que, aunque existen avances significativos en materia de derechos humanos de las mujeres, estos se ven empañados por la falta de avances en materia de igualdad y equidad, empezando por el cuidado en todos sus matices. El evento concluyó el 15 de agosto. Durante esos 4 días, asistieron más de 1,200 personas, incluyendo a representantes de todos los estados miembros de la CEPAL, organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas, organismos internacionales, organizaciones intergubernamentales, universidades, centros académicos y organizaciones no gubernamentales, en particular redes y movimientos de mujeres y feministas, para debatir la construcción de una ruta que garantizara el derecho humano al cuidado en la región. En su inauguración, realizada en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue recibida con expectativa, pero su intervención generó descontento al no presentar propuestas concretas para el Sistema Nacional de Cuidados. En su lugar, retomó programas ya existentes sin detallar metas, fechas o presupuestos, lo que evidenció la falta de voluntad política para enfrentar una de las mayores deudas del Estado mexicano con las mujeres. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó: que se reconozcan los derechos de las mujeres a plenitud, que se reconozca que las mujeres tenemos derecho a estudiar, que las mujeres tenemos derecho a la salud, que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia. Los debates se tornaron con fuerza tras la inauguración del evento, con la presencia de figuras clave como Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y primera directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bajhaus, directora ejecutiva de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, funcionarias de la ONU y representantes de 22 países. En su participación, Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, comentó: por cierto, algo que nunca debemos olvidar es el concepto de interseccionalidad, porque tiene que ser un principio rector de la agenda de igualdad que aspire a ser verdaderamente transformadora, porque no podemos olvidar que todas las mujeres de la región no están en las mismas condiciones. Pensemos en las mujeres pobres, en las mujeres rurales, en las mujeres indígenas, en las mujeres afrodescendientes, en las mujeres migrantes, en las mujeres que viven con VIH, en las mujeres de adultas mayores, a las mujeres con discapacidad, a las niñas, adolescentes y a las personas LGTBIQ+. Tenemos que pensar en todas esas mujeres que muchas veces tienen infinitos más obstáculos y dificultades para lograr que sus derechos sean respetados, que sus derechos sean efectivamente implementados. No basta con pensar en mujeres como si fuéramos todas iguales. No tenemos todas los mismos obstáculos y las mismas dificultades. Creo que la magnitud y complejidad de estos desafíos exige respuestas ambiciosas, valientes, decididas, articuladas y colectivas, porque cerrar la brecha de género no es solo un imperativo ético, es una condición para el desarrollo sostenible, para la democracia, para la justicia social, para la paz. El eje temático de la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe fue el cuidado como derecho humano y pilar de justicia social, pero también se abordaron desde un enfoque feminista crítico. Temas como la violencia estructural, militarización, desigualdad económica, exclusión de mujeres con discapacidad, violencia política digital y derechos de las mujeres migrantes. En distintas mesas se denunció la precariedad del trabajo de cuidados, mayormente asumido por mujeres,
y su rol invisible en el sostenimiento de la economía, al representar hasta el 25% del PIB en algunos países. También se discutió la necesidad de integrar a mujeres afrodescendientes, indígenas y con discapacidad en las políticas de cuidado. En su participación, Paola Yáñez, coordinadora general de la Red de Mujeres Afro-Latinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, habló sobre el racismo estructural, indicando que las mujeres afrodescendientes destinan hasta 10 horas más por semana al cuidado que las mujeres no racializadas. La sociedad de cuidado que queremos no será posible sin justicia racial. Necesitamos políticas que no solo incluyan a las afrodescendientes, sino que reparen siglos de exclusión. Estados que dejen de vernos como mano de obra barata y reconozcan nuestros liderazgos en las soluciones. Feminismos que alcen la voz por las mujeres que limpian, cocinan y crían a costa de sus propios sueños. No queremos feminismos incluyentes, queremos un feminismo que sea radicalmente antirracista. Uno de los anuncios relevantes fue la presentación de una iniciativa de ley de cuidados por parte de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que responde más a presiones judiciales que a compromisos políticos. La propuesta busca establecer un sistema articulado, con metas a 30 años, pero su implementación efectiva está en duda ante los recortes presupuestales y el desinterés federal. Mientras tanto, organizaciones como la Red Nacional de Refugios fueron excluidas del evento, a pesar de su labor clave en atención a mujeres víctimas de violencia. Además, en este 2025, enfrentó una reducción de financiamiento. Durante el foro, activistas criticaron la militarización de las políticas de seguridad y propusieron un modelo de seguridad feminista basado en el cuidado, denunciando el aumento de agresiones a defensoras. La discriminación en medios de comunicación y el sexismo persistente en la representación mediática también fueron temas clave. Uno de los temas fue mujeres con discapacidad. Cabe decir que en México hay 6.179.890 personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa 4.9% de la población total del país. De ellas, 53% son mujeres, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. Wendy Barrantes, fundadora y subcoordinadora de la Red Latinoamericana de Vida Independiente de Costa Rica, hizo un llamado a los gobiernos para que destinen un mayor presupuesto a programas y políticas de apoyo a mujeres con discapacidad. No podemos hablar de un futuro en la igualdad sustantiva sin visibilizar que las mujeres con discapacidad y la población en general seguimos estando ausentes en muchas de estas discusiones, por lo que nuestras voces, nuestras diversas y complejas realidades y roles como mujer, como madres, entre otros, sean reconocidos, para lo que es vital que nuestras propuestas deban ser parte activa de esta transformación, en la que los sistemas de cuidado no nos consideren únicamente como receptoras pasivas de cuidados y apoyos, sino también como cuidadoras. Dentro de los temas abordados fueron la maternidad adolescente, el rezago en educación sexual y la criminalización del aborto como problemáticas estructurales que limitan el desarrollo de las mujeres. En América Latina y el Caribe, las niñas realizan más trabajos de cuidados no remunerado que los niños, e incluso algunos adultos. Las adolescentes dedican, en promedio, al menos 1 hora diaria más que los varones a tareas domésticas y de cuidados, lo que representa 7 horas semanales adicionales. Esta carga aumenta en contextos de pobreza. Las niñas de zonas vulnerables pueden dedicar hasta 3 veces más tiempo al cuidado no remunerado. Además, la convivencia con hermanos menores de 5 años incrementa significativamente esta carga, desplazando su tiempo de estudio, descanso o recreación. Dentro de la conferencia, UNICEF se dio la palabra a Erika de la Cruz, joven de 18 años proveniente de República Dominicana que, en conjunto con sus compañeras, alzaron la voz por más de 56,000 adolescentes de América Latina y el Caribe a través de un documento donde indican que niñas y adolescentes también son parte de la sociedad de cuidado. Duele ver cómo la desigualdad y los estereotipos se van formando desde el hogar. Por eso necesitamos oportunidades reales, espacios de cuidados,
redes de apoyo, becas escolares y sobre todo espacios de educación sexual integral con perspectiva de género para decidir sobre nuestros cuerpos y nuestro futuro. Como adolescentes, exigimos participar activamente en la creación de políticas públicas sobre embarazo adolescente, cuidados y género. Nadie debería decidir por nosotras sin nosotras. Queremos que esas políticas reconozcan nuestras realidades y diversidad y que nos garanticen estudiar, trabajar y vivir libres y con dignidad. Todas las adolescentes y jóvenes merecemos igualdad, porque nuestra voz cuenta. No queremos elegir entre nuestro presente y nuestro futuro. Queremos ambos. En cuanto a exclusiones, a pesar de que el Gobierno de México declaró este año 2025 como el año de la mujer indígena y que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló al tomar protesta que no llegó sola, que llegamos todas, la Red Nacional de Refugios y el Foro sobre Discapacidad fueron relegados a un espacio periférico, lejos del evento principal. Esta marginación evidencia que, pese al discurso oficial de inclusión, muchas voces siguen siendo deliberadamente omitidas en los procesos formales. Un hecho importante en esta 16ª conferencia fue el relanzamiento del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, una herramienta creada por la CEPAL, la cual analiza y da visibilidad al cumplimiento de metas y objetivos específicos en torno a la igualdad de género en la región. En la presentación enfatizaron las nuevas tecnologías, mapas interactivos y mayor capacidad de análisis desagregado. Su objetivo es romper con el silencio estadístico y presionar por políticas basadas en datos reales. Sin embargo, su efectividad dependerá del uso político que los gobiernos le den y de si se transforman las cifras en acciones con impacto concreto. Escuchemos a Ana Huesmes, directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. La autonomía económica es fundamental en diálogo con la autonomía física y en la toma de decisiones, las tres dimensiones de la autonomía. Y esta es la situación. 1 de cada 4 mujeres no tiene ingresos propios frente a 1 de cada 10 hombres. Cierro con esta frase que es emblema y que viene de la estrategia de Montevideo, que es transformar los datos en información, la información en conocimiento, el conocimiento en decisión política para la igualdad de género, y yo creo que ahora en el compromiso de Tlatelolco le podemos añadir y la decisión política para la igualdad de género en igualdad sustantiva. Ese es el desafío de los próximos años. El decenio de la mujer. En junio de 1975, la Ciudad de México fue sede de la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, organizada por las Naciones Unidas en el marco del Año Internacional de la Mujer. Participaron representantes de 133 países, con 113 mujeres delegadas. Se trazaron 3 objetivos clave: la igualdad entre mujeres y hombres, la participación plena de las mujeres en el desarrollo y su contribución a la paz mundial. El encuentro dio origen al Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, de 1975 a 1985, y marcó un parteaguas global en el diseño de políticas públicas con perspectiva de género. Pedro Ojeda Paullada, Procurador General de la República, 1975. 89 votos en favor, 3 en contra y 18 abstenciones, por lo que queda aprobada la Declaración de México 1975 sobre la igualdad de la mujer y su contribución al desarrollo y la paz. México fue elegido como país anfitrión por su ubicación geopolítica y por el interés del gobierno en proyectar una imagen de modernización ante la comunidad internacional. La conferencia se realizó en la Torre de Tlatelolco, sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Contó además con un foro paralelo independiente, la Tribuna del Año Internacional de la Mujer, donde entre 4.000 y 6.000 representantes de organizaciones civiles alzaron la voz sobre temas omitidos en el foro oficial, como los derechos sexuales, el aborto y la violencia machista.
En 1975, el gobierno creó el Consejo Nacional de Población, CONAPO, institución clave en la política demográfica mexicana. Bajo el lema «La familia pequeña vive mejor», CONAPO lanzó campañas para reducir la tasa de natalidad, que en 1974 era de casi 7 hijos por mujer, promoviendo la planificación familiar con mensajes como «Vámonos haciendo menos» y «Planifica, es cuestión de querer». Estas campañas marcaron un cambio cultural sin precedentes en la vida reproductiva de las mujeres mexicanas. En conjunto, la Conferencia Mundial sobre la Mujer, la reforma constitucional y las estrategias de población impulsadas por CONAPO representaron un momento de transformación histórica. México se posicionó como un referente global en la discusión sobre los derechos de las mujeres, aunque los desafíos persistieron. Haciendo un recuento de lo que ha transcurrido a través de estos 50 años, desde la primera conferencia regional, una de las voces que se hizo presente en la 16ª conferencia fue la de Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, quien proporcionó datos sobre el avance de los resultados. En los últimos 50 años, solo el 29% de las economías globales han sido lideradas por mujeres. Y en 2024, menos del 10% alcanzaron la paridad de género a nivel ministerial. Hoy, en 2025, tan solo el 9% de los países del mundo tienen una mujer como jefa de Estado. Y hoy, apenas el 10% de los países cuentan con una mujer jefa de gobierno. Sumado a estos datos, que son solo indicadores de esta realidad, hablamos de que si el ritmo actual de progreso se mantiene, la paridad política global tardará 168 años en alcanzarse. En ese mismo contexto, en 1975, el entonces presidente de México, Luis Echeverría, pronunció durante la conferencia inaugural un discurso progresista en el que reconoció la histórica marginación de las mujeres y se comprometió a impulsar políticas para igualar sus oportunidades con las de los hombres. Acompañado por su esposa, María Esther Zuno, resaltó la necesidad de que tanto mujeres como hombres trabajaran en conjunto para lograr la igualdad, afirmando que el destino del género humano debía ser compartido y que la transformación requería conciencia y cambios de actitud en ambos sectores. Una de esas reformas fue la modificación del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1974, que estableció por primera vez la igualdad jurídica entre mujeres y hombres. Aunque esta reforma no fue resultado directo de la conferencia, sí se enmarcó dentro del contexto nacional e internacional de apertura hacia la equidad de género, y fue un hito en la lucha por los derechos civiles de las mujeres mexicanas. La presencia de la primera dama dio un tono de inclusión al evento, aunque según la prensa de la época, la audiencia fue selecta y conservadora. La mayoría de las asistentes eran representantes oficiales de gobiernos y organizaciones internacionales, lo que limitó la participación de mujeres jóvenes. A pesar de ello, la conferencia marcó un precedente importante para colocar los derechos de las mujeres en la agenda internacional. Continuando con la línea del tiempo, han pasado 5 décadas desde que México fue sede de la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, un hito que sembró las bases para la igualdad de género a nivel internacional. En el caso mexicano, se han logrado avances importantes en materia de participación política, acceso a la educación y reformas legislativas, como la paridad constitucional y leyes contra la violencia de género. Sin embargo, persisten retrocesos estructurales, las brechas salariales, la violencia feminicida y la sobrecarga de cuidados siguen marcando la vida de millones de mujeres en el país. En México, la representación política ha mejorado notablemente. En 2025, el Congreso de la Unión está conformado por 50.8% de mujeres, y por primera vez, una mujer ocupa la presidencia de la República. No obstante, el cumplimiento de los acuerdos no ha sido integral. La desigualdad económica se mantiene. Las mujeres ganan en promedio 34.2% menos que los hombres, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, incluso cuando tienen el mismo nivel educativo. En cuanto a violencia de género, las cifras de 2025 revelan una crisis persistente.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cada día se reportan más de 550 denuncias por violencia familiar y 9 de cada 10 víctimas de delitos sexuales son mujeres. Además, el 66% de las mexicanas mayores de 15 años han experimentado al menos una forma de violencia a lo largo de su vida, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares. La violencia feminicida continúa como uno de los mayores pendientes. Hasta julio de 2025, se registraron 540 casos de feminicidio en la República Mexicana. Estados como el Estado de México, Oaxaca y Veracruz concentran el mayor número de asesinatos de mujeres por razones de género. Organizaciones feministas han denunciado el subregistro y la reclasificación de crímenes que impide conocer la verdadera magnitud del problema. A pesar de los discursos oficiales, la impunidad sigue superando el 90% en la mayoría de estos casos. A medio siglo del encuentro que colocó a México en el mapa internacional de la lucha por los derechos de las mujeres, el país vive una dualidad. Por un lado, avances normativos e históricos. Por otro, realidades cotidianas marcadas por la violencia, la desigualdad y el trabajo de cuidados no reconocido. Y en esa misma línea, los retos de igualdad también se reflejan en las infancias en crisis en México. En este sentido, el embarazo infantil y adolescente continúa siendo un grave problema de salud pública y derechos humanos. En 2024, 56.610 niñas de 16 años o menos dieron a luz. De ellas, 1.652 tenían entre 10 y 13 años. 1 de cada 25 nacimientos en el país tuvo como madre a una menor de edad. Este fenómeno no se limita a zonas rurales o indígenas. Menos del 14% de las menores madres se identifican como parte de una comunidad indígena. Más allá de las cifras, este fenómeno revela una profunda desigualdad estructural y la falta de políticas públicas efectivas para proteger a las infancias. La violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes es otra cara de esta problemática. Aunque es difícil dimensionar con precisión su magnitud debido al subregistro, en 2024 se atendieron 8.775 infantes por lesiones derivadas de violencia sexual, según cifras preliminares de la Secretaría de Salud. De estos casos, 92.7% correspondieron a niñas. Además, el matrimonio infantil, aunque prohibido legalmente desde 2016, sigue siendo una práctica vigente en muchas comunidades mexicanas. En 2024, 586 niñas menores de 16 años reportaron estar casadas y más de 40.000 vivían en unión libre con sus parejas. Estas uniones, en su mayoría forzadas, se relacionan estrechamente con el embarazo infantil, la pobreza, la falta de educación y la normalización de la violencia sexual. Las estadísticas también revelan un alarmante patrón de diferencia de edad entre las madres adolescentes y los padres de sus hijos. Atender esta problemática requiere de acciones integrales y sostenidas, fortalecer el acceso a la justicia, garantizar educación sexual integral desde la infancia, implementar campañas de prevención efectivas y asegurar que todas las niñas vivan libres de violencia. Reconocer que el embarazo infantil, la violencia sexual y el matrimonio forzado son expresiones de un mismo sistema que desprotege a las infancias es el primer paso para erradicarlo. Las niñas no deben ser madres, ni esposas, ni víctimas. Deben ser niñas. Ante esto, en su participación en la 16ª conferencia, Rocío Muñoz, asesora regional de género del Fondo de Población de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, habló de la insuficiencia de los modelos tradicionales para abordar las desigualdades en la región, además de los impactos en adolescentes. Existe también un vínculo innegable entre los matrimonios infantiles y uniones tempranas forzadas, el embarazo en niñas y adolescentes y la agenda de cuidados, pues los embarazos en la adolescencia y las uniones tempranas no solo atentan contra los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, sino también profundizan la división sexual del trabajo. Las mujeres que fueron madres adolescentes tienen mayor riesgo de enfrentar violencia,
menos oportunidades educativas y laborales y dedican gran parte de sus vidas a labores de cuidado no remuneradas o mal remuneradas. De manera paralela, México atraviesa también una crisis humanitaria silenciosa, ligada al desplazamiento forzado, con un impacto diferenciado y profundo en las mujeres. En 2024, según el Observatorio de Desplazamiento Interno, 26,000 personas fueron desplazadas a causa de la violencia, duplicando la cifra del año anterior. Esta situación afectó especialmente a estados como Chiapas y Sinaloa. Las mujeres desplazadas no solo huyen de la violencia, sino que enfrentan riesgos adicionales como la violencia de género, la trata, la precariedad laboral y la exclusión social. De acuerdo con especialistas en movilidad humana, las mujeres, principalmente indígenas, enfrentan una forma de violencia estructural que se manifiesta en los riesgos durante el tránsito, la explotación sexual y laboral, la exclusión de servicios básicos como salud y educación, y la imposibilidad de denunciar agresiones por temor a represalias o deportación. La situación de las mujeres migrantes en tránsito o asentadas en México no es menos crítica. México se ha convertido en un país de destino, tránsito y retorno, y cada vez más mujeres migrantes llegan escapando de la violencia en sus países de origen. Sin embargo, su paso por territorio mexicano está marcado por el abandono institucional. Aunque existen leyes como la Ley General de Víctimas, en la práctica muchas mujeres no acceden a los servicios de protección por falta de personal capacitado con perspectiva de género, procesos burocráticos o discriminación en los centros de atención. En los centros migratorios de México, las mujeres enfrentan condiciones de hacinamiento, atención médica insuficiente y la falta de privacidad. Diversos informes de organizaciones civiles han denunciado la revictimización, la criminalización de las mujeres migrantes y los tratos indignos, sobre todo hacia quienes viajan con hijos, están embarazadas o requieren atención psicológica. La carencia de protocolos específicos para atender a mujeres víctimas de violencia o con necesidades particulares evidencia una brecha urgente que debe cerrarse con políticas públicas eficaces. Ante esto, Paola Cepeda, coordinadora regional de proyectos en la Organización Internacional para las Migraciones, en su participación dentro de la 16ª conferencia, hizo un llamado a incorporar estrategias laborales desde el sector privado que favorezcan la conciliación entre la vida laboral y personal, especialmente de las mujeres, incluidas las trabajadoras migrantes. En las recomendaciones claves hablamos sobre las políticas del cuidado y estas se refieren a diseñarse de manera coordinada para las políticas migratorias. Y yo creo que ya lo hemos hablado acá, que tiene que haber una coherencia entre las políticas del cuidado y las políticas migratorias, de tal manera que haya un encuentro y que éstas puedan ser aplicadas y beneficiadas específicamente para las mujeres. Tenemos la obligación de cuidar a las mujeres migrantes que nos cuidan y además con un enfoque integral y sistémico. A lo anterior se suman otras violencias estructurales que enfrentan las mujeres en México. La violencia digital, de acuerdo con la Facultad de Psicología de la UNAM 2024, el 73% de las personas en el país ha sufrido violencia digital, siendo las mujeres y personas jóvenes los grupos más vulnerables. Esta forma de agresión incluye prácticas como el acoso, la vigilancia, la difusión no consentida de imágenes íntimas, el robo de identidad y el control digital en relaciones de pareja. Además, la violencia digital puede derivar en consecuencias graves para la salud mental, como depresión, ansiedad, aislamiento, baja autoestima e incluso pensamientos suicidas, según la investigadora Claudia Chen Cortés. En el ámbito económico, la violencia también se manifiesta. Según la última encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el 16% de las mujeres mexicanas ha vivido violencia económica, lo que representa a más de 1 millón de mujeres. Este tipo de violencia implica el control del dinero, la privación de recursos, la imposibilidad de trabajar o estudiar. En muchos casos, esta situación se agrava por la carga desigual del trabajo doméstico y de cuidados, que recae mayoritariamente en las mujeres, sin retribución ni reconocimiento.
La pandemia de COVID-19 intensificó estas desigualdades. De acuerdo con un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la crisis sanitaria provocó un retroceso de más de 10 años en la participación laboral de las mujeres en América Latina y el Caribe. En 2020, la tasa de participación femenina cayó a 46%. Muchas mujeres salieron del mercado laboral por las crecientes demandas de cuidado en los hogares y no regresaron debido a la falta de redes de apoyo. Entre los temas, también se discutió sobre las mujeres indígenas y todas las luchas a las que se enfrentan desde sus comunidades, desde el desplazamiento, la discriminación y los feminicidios de aquellas mujeres que levantan la voz por el cuidado y la preservación del medio ambiente y sus comunidades. Entre las voces más destacadas de dicha reunión estuvo Sonia Gutiérrez, diputada y presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso en Guatemala, quien con un discurso concreto y potente se dio espacio para hablar sobre los pueblos indígenas. Entre los desafíos que todavía tenemos a 50 años, necesitamos cambiar nuestros estados, que los estados dejen de ser patriarcales, racistas, colonialistas y convertirse en estados plurales, en igualdad de derechos de hombres y mujeres. La 16ª Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe fue un espacio clave para visibilizar luchas históricas y demandas actuales, pero quedó marcada por la falta de compromisos concretos y un desfase entre el discurso progresista y la realidad política de la región. El cuidado, eje del evento, fue abordado más desde lo simbólico que desde lo presupuestal, dejando clara la necesidad urgente de pasar del diagnóstico a la acción efectiva. Dicha conferencia concluyó con la publicación del Compromiso de Tlatelolco, una década de acción para el logro de la igualdad sustantiva de género y la sociedad del cuidado. Un compromiso regional que establece acciones para garantizar los derechos humanos de las mujeres en todos los ámbitos, tanto públicos como privados. El documento enfatiza la necesidad de implementar una sociedad de cuidados como eje central para reducir desigualdades y promover la igualdad sustantiva en la región. A continuación, la embajadora Jennifer Feller, voz negociadora por parte de México durante toda la conferencia, explicará el contexto y alcance de este compromiso. Paso a presentar los acuerdos más importantes de este compromiso de Tlatelolco. Primero que nada, se reconoce por primera vez el derecho a cuidado como un derecho humano. Y por ende se convierte en una obligación del Estado y en una corresponsabilidad de todos los sectores involucrados, de nuestras sociedades, de nuestras comunidades y de nuestras familias. Por el otro lado, otro de los cambios más importantes es que esta Conferencia Regional de la Mujer pasa a ser la Conferencia Regional de las Mujeres, porque somos muchas. La tercera, y con una participación muy importante también de todas ellas, se visibiliza a las mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales y a sus conocimientos ancestrales y las contribuciones de toda la historia en los cuidados. También se reconoce la autonomía de las mujeres con discapacidad, que no solamente son cuidadas, sino que también son cuidadoras. Tenemos un lenguaje también histórico en materia de derechos sexuales y reproductivos en este texto. Y por la siguiente década vamos a poder contar con un marco de acción, tanto a nivel regional como a nivel nacional, que nos permita avanzar en el marco normativo, institucional, de participación y fortalecimiento de la capacidad del Estado en el cuidado, movilización de recursos y cooperación, y evaluación y rendición de cuentas, siempre de la mano con la sociedad civil. Finalmente, y a reserva de que lean todos los 80 párrafos que logramos acordar por consenso,
simple y sencillamente también decir que esta región reiteró en este compromiso de Tlatelolco su compromiso con la igualdad de género, con la paridad de género en el sistema de Naciones Unidas, incluida la Secretaría General. El compromiso de Tlatelolco fue ratificado por 31 naciones e incluye 80 acuerdos relacionados con la justicia social, la sostenibilidad y la igualdad de género. Este documento histórico presenta una hoja de ruta para los próximos 10 años, con el objetivo de garantizar el derecho al cuidado como un bien público y un derecho humano, estableciendo así a la región como un referente mundial en políticas de igualdad sustantiva. Finalmente, se anunció que Colombia será la sede de la próxima edición en 2028 y que el nombre del evento cambiará a Conferencia Regional de las Mujeres de América Latina y el Caribe, con la finalidad de mostrar la diversidad de experiencias e identidades de todas las mujeres. Cobertura especial. 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.